Entrándonos al estudio de la palabra y vamos a leer allí en el libro de el Apocalipsis donde estamos. Vamos a estar leyendo allí en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Seguimos hablando todavía sobre el último mensaje, que es el mensaje de la iglesia a la Odisea, ¿verdad? Ahí estamos, Apocalipsis capítulo 3. Dicen amén cuando estén ahí, hermanos. Y dice la Biblia en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Hasta ahí vamos a dejarle, hermano, nada más. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Señor, en el nombre de Cristo Jesús ponemos una vez más, Señor, el estudio de tu palabra en tus manos para que usted nos ilumine, usted nos guíe, Señor, y podamos todos, Señor, aprender de las riquezas espirituales que hallamos en estos libros sagrados, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, diríjanos, Señor, denos del discernimiento, del denuedo, de su Espíritu, Señor amado, para que podamos ser edificados en esta noche. En el nombre de Jesús a ti te daremos siempre la gloria, porque solo a ti te pertenece. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, amados hermanos. Pues entonces, usted se recordará que el martes pasado dimos inicio ya a este mensaje que es el último mensaje o la última carta que el Señor le envía a estas iglesias que estamos mirando, o que ya hemos casi terminado de mirar, estas iglesias que eran iglesias locales, pastores locales, hermanos reales, que se encontraban allá en los tiempos de Juan, hace, más de 2000 años, en el año 95 más o menos, pero que también hemos mirado que son una representación, estas 7 cartas del Apocalipsis, son una representación de todo el tiempo que la iglesia ha venido atravesando, desde que comenzó la iglesia en el año 33 más o menos, el día de Pentecostés en Jerusalén. Hechos capítulo 2 narra esa historia. Y hemos visto cómo cada periodo viene encajando perfectamente con lo que históricamente podemos comprobar que ha sucedido. Y yo creo que, hermano, estamos, ¿verdad?, ya a esta altura, digamos, bien sabidos de lo que este mensaje de las 7 cartas que el Señor manda a las iglesias significa. Y, ¿verdad?, no solamente hablaba de las iglesias allá y del periodo de la iglesia, sino que también hay una aplicación para cada una de nuestras vidas, porque también esto es lo bueno de que cuando uno lee la Biblia, siempre tiene que haber algo, hermano, que se aplique a uno. Y como hemos venido mirando, cada una de las iglesias ha tenido ciertas características también que ha habido siempre en la iglesia de Dios a lo largo del tiempo. De igual manera, dentro de los cristianos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor, ha habido hermanos que han perdido el primer amor, ¿sí o no? La iglesia de Esmirna, que era la iglesia perseguida, ha habido siempre hermanos que son perseguidos por causa del evangelio. La iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana, la que se casó con el mundo, ha habido siempre iglesias mundanas también en la historia, y también hermanos mundanos, ¿verdad?, que se mezclan con el mundo. Por eso es que también van representando características individuales de cristianos también. Y es ahí donde nosotros, como quien dice, nos vamos identificando, ¿verdad?, a través de lo que el Señor dice en estos mensajes.
Pero esta es entonces, hermano, la última ya nosotros dimos la introducción, vimos todas las reseñas históricas de la ciudad de la Odisea y cómo esa carta pues nos va a hablar ahora, hermano, de lo que era la iglesia en sí en aquel momento y cómo vamos a ir mirando cómo se compara exactamente con la iglesia que está viviendo en este tiempo, hermano. Porque recuérdese que Filadelfia es la iglesia de los últimos tiempos, es decir, la iglesia apóstata, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia del pueblo. Vamos a ver por qué la iglesia del pueblo. Bueno, ya vimos lo que era la ciudad tan rica, próspera, con muchos bancos, con mucho comercio, con muchos cosas que la hacían pues verdaderamente no necesitar de nada, hermano. Vimos cómo hacían dinero por esa lana negra que vendían, que es muy famosa o fue muy famosa en aquel tiempo. Y lo que vamos a continuar mirando es qué es lo que significa la palabra Laodicea. ¿Qué es lo que significa? Ahí vamos a continuar entonces. Y vemos entonces cuando nosotros analizamos la palabra Laodicea significa o es una conjunción de dos palabras griegas que significa laos, significa pueblo, y dike significa juicio o derecho. Esas son dos palabras que conforman esta palabra de Laodicea. Laos significa pueblo o muchedumbre, y dike significa, dike con K, significa derecho o juicio. De tal manera que el nombre Laodicea significaría derecho del pueblo o gobierno del pueblo. Eso es lo que significa el nombre de Laodicea. Y esta iglesia representa la condición espiritual de la iglesia en estos tiempos del fin. ¿Cuál? Bueno, una iglesia donde quien gobierna no es Dios, sino el pueblo, hermano. Escuche eso. Una iglesia orgullosa, vamos a ver, autosuficiente, apóstata, ecuménica y nauseabunda, es decir, que da asco. Fíjese que son palabras fuertes las que usa el Señor contra esta iglesia, hermano. De verdad que es, de todos los mensajes que se enviaron a las 7 cartas, este es el más triste. Y este es el más crudo también, hermano. Esta es la iglesia que hace vomitar a Dios, para que usted tenga una idea. Le causa náuseas. Vamos a ver por qué decimos eso. Dice que es de Dios esta iglesia, pero en realidad le pertenece a la gente. Sin lugar a dudas, que desde el siglo XX, desde el año 1900 para acá, se ha incrementado y a la vez se ha ido haciendo más visible la iglesia de la Odisea, que es el principio de lo que será el sistema religioso que estará en los días del anticristo, llamado la gran ramera en el Apocalipsis. Cuando lleguemos allá vamos a entenderlo mejor, ¿verdad? Pero esta iglesia de la Odisea, que comenzó desde el 1900, empezó, como quien dice, a agarrar fuerza, ya a esta altura, hermano, es una iglesia totalmente apóstata. Solo es cuestión de nosotros mirar todas las cosas que se están predicando hoy y analizar eso con la Biblia, porque si uno quiere saber si está, hermano, en la verdadera doctrina bíblica, ¿a dónde tiene que ir? A mirar a la Biblia. A la Biblia. La manera correcta de poder saber si estamos en la verdad es comparando lo que estamos oyendo que se nos predica con la verdad encontrada en las Escrituras. Entonces, cuando hacemos eso, vamos a ver que la mayoría de la iglesia profesante hoy alrededor del mundo tienen de todo y hacen de todo, pero no tienen como base fundamental la palabra de Dios, sino el yo siento, sino las emociones, sino el egoísmo y todas esas cosas que hacen que la iglesia de hoy sea como es, hermano. Bendito el nombre del Señor. Una iglesia que prácticamente no necesita a Dios, según ella, sino que ellos son los que gobiernan. Por ejemplo, mire, hablo de los más famosos porque son los que más se oyen, pero hay un montón de esta gente, como los apóstoles
de estos pirateados que salen por todas partes. Por aquí por Tyler también se mueve eso ya, hermano, ahí despacito. Hace como un año atrás me llamó un apóstol a mí, que quería venir a predicarle aquí a usted, ¿verdad? No sé, y ya cuando empezamos a hablar, y ya me dijo él que él estaba bajo la cobertura de Guillermo Maldonado y no sé qué. Y le dije, mire varón, nosotros creemos que Guillermo Maldonado es un apóstata, es un falso, así que no podemos tener comunión. Disculpen, no podemos. Y se quedó, pero el hombre no se quedó, sino que dijo, no hállame así el ungido y que usted te va a tener problemas. No, nada de eso, hermano, nada de eso. Pero fíjese, ese Guillermo Maldonado se acaba de divorciar, a lo mejor usted sabe ya porque las redes sociales, por todo eso corre, se acaba de divorciar de su esposa. Él, al parecer hubo infidelidad ahí, problemas y todo eso. Pero ahora la señora, doña Ana Maldonado se llama ella, ahora ella ya levantó su propia iglesia. Y lo que a mí me sorprende, hermano, eso no hace ni 3, 4 meses que sucedió. Lo que a mí me sorprende es que ya tiene una iglesia, un local enorme con cientos de gentes ahí congregándose. Y cuando usted va y ve lo que esa gente predica, eso no es Biblia. Eso no es palabra de Dios, hermano. Eso todo tiene que ver con el lavamiento del cerebro, las emociones y eso. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que algo no es de Dios? Vamos a compararlo con la Biblia. Entonces, la iglesia de la Odisea es esta iglesia apóstata. La palabra apóstata significa que se ha desviado de la fe. Se ha ido por otra parte. Es la iglesia de la Odisea, la iglesia del pueblo, donde el pueblo gobierna, donde la gente hace lo que quiere y no le toma parte a Dios para nada. Eso es lo que significa el nombre en sí de la Odisea, hermano. Imagínense usted. Entonces, tenemos una democracia. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, el gobierno de Dios no es una democracia, hermano. Porque una democracia es, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿verdad? Que según aquí el pueblo es el que elige a los gobernantes y esa es una democracia donde el pueblo es quien decide quién quiere que los gobierne. Bueno, en el asunto de Dios, no, hermano. Una iglesia no puede decir yo quiero que me gobierne tal o no. Una iglesia tiene que someterse a la voluntad de Dios, porque reconoce que hay un solo soberano y ese es Dios, hermano. Entonces todas las iglesias que usted conozca de sana doctrina siempre van a tener como base la palabra de Dios. No como este tipo de iglesias apóstatas, mundanas, falsas, chuecas de 3 por peso de hoy, donde el que dirige es el profeta, es el ungido. Oh, que Dios me dijo, que Dios me reveló, que Dios me habló, que Dios hizo acá, que Dios hizo allá. ¿Y la Biblia dónde la vamos a dejar? Porque así es que se mueve hoy, hermano, en estos tiempos la mayoría de la iglesia. Ahora, con esto no estamos juzgando a nadie, ¿verdad? Pero tenemos que hablar las cosas como son. Amén. Mire, ¿qué puede más? ¿Un así dice Dios o un así dice la Biblia ahora? ¿Qué será que tiene más valor hoy, hermano? ¿Así dice Dios o así dice la Biblia? Bueno, ¿verdad que ya lo puse a pensar? Porque mire, en el Antiguo Testamento los profetas venían y decían, así dice Jehová. Pero ¿sabe por qué ellos decían eso? Porque no había Biblia. No había la revelación de Dios completa todavía. No existían estos 66 libros. Entonces Dios levantaba a Jeremías y le decía, Jeremías, ve a Israel, párate a la puerta del templo y diles, así ha dicho Jehová, esto y esto quiero que hagan. Iba Jeremías, se paraba a la puerta y gritaba, así dice Jehová, y la gente tenía que oír el mensaje de Dios, y los que creían hacían lo que decía el profeta, hermano. Pero hoy yo no puedo creerle a un profeta que venga y que me diga, dice Dios que hagas esto y aquello otro. Yo no puedo creerle nada más así a un profeta, hermano. Yo tengo que ver si lo que ese profeta me dice va de acuerdo con la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a patinar muchas veces, porque pensamos que ya porque alguien habló, hermano, un chorro de lengua, movió la cabeza, brincó, saltó y nos puso la mano, ya Dios nos habló. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque por eso es que la iglesia está patas arriba hoy, hermano, porque le creen a todo espíritu que dice que es de Dios.
Entonces, ¿dónde tenemos seguridad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿Se lo saben ustedes? Tenemos la palabra profética más segura. No es la que nos diga el profeta Maldonado, no es la que nos diga el profeta fulano de tal, no, es la palabra de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo se gobierna la iglesia? Por la palabra de Dios. Entonces, la Odisea sacó a Dios, echó a Dios para afuera, y desde el siglo XX se ha venido mirando esto más y más y más y más y más, amados hermanos, de tal manera que lo que estamos viendo hoy es como quien dice el inicio de lo que va a ser la grande religión después de que la iglesia se vaya, que la Biblia llama la gran ramera. Porque acuérdese que después de que la iglesia nos vayamos, viene el anticristo y vamos a ver cómo llega un sistema religioso nuevo. Por eso es que yo no creo que sea solamente la iglesia católica, la gran ramera, hermano. Va a ser una mezcla. Porque ya ahorita el ecumenismo y todo eso es la iglesia católica que está tratando de juntar a todas las demás religiones para formar una sola iglesia. Y esto es el principio, hermano, de todo esto. Así que, amén, mire. Es de notar entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto también, otra cosa interesante cuando vemos aquí o llegamos a esta última carta, por ejemplo, los primeros 3 periodos que vimos de las iglesias representadas por Éfeso, Esmirna y Pérgamo, terminaban cuando comenzaba el nuevo periodo. Es decir, empezó Éfeso y llegó Esmirna y terminó el periodo de Éfeso, ¿verdad? Se murió el apóstol Juan, se acabó la iglesia apostólica, empieza la iglesia de Esmirna. Entonces se acabó la persecución y llegó Pérgamo, y entonces comenzó la iglesia, ¿verdad?, papal y todo eso, amén. Pero después de Tiatira para acá, lo que es Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todas estas iglesias podemos ver, hermano, que en alguna manera siguen hasta ahorita. Siguen hasta ahorita en el sentido de que vemos, hermano, de que están trabajando, porque cuando hablamos de Tiatira es cuando hablamos de la iglesia papal, donde se levantaron los papas y eso, ¿se acuerda de esa historia? Todavía están los papas ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia de Sardis, de la iglesia de la Reforma y del despertar después que vino, ¿verdad?, con la iglesia de Filadelfia, vemos todavía, hermano, que hay gentes que salen a predicar la palabra, llevando palabra a los lugares distantes de la tierra, como las misiones y todo eso. Amén. Ha habido un auge también en el abrazar la palabra de Dios, lo que produjo la Reforma. O sea que esas iglesias hasta cierto punto siguen todavía simultáneamente, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y vamos a llegar así, hermano, hasta el final. Bendito el nombre de Dios. Amén. Entonces, vamos a comenzar, hermano, a mirar entonces el mensaje. Y aquí lo primero que hallamos en el versículo 14 es la presentación o la descripción que Jesús hace de sí mismo. Y el Señor se presenta como el amén, ¿verdad? El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Eso dice. Entonces lo primerito que vemos, hermano, es entonces que el amén se usa, hermano, aquí por primera vez en un sentido de nombre propio. Todas las veces que hallamos la palabra amén en la Biblia, ¿verdad?, pues vamos a ver que siempre se refieren a lo que es literalmente la palabra. Así sea, porque eso es lo que significa amén. Así sea, desierto, desierto. Cuando usted allí a Jesús o lea a Jesús en los evangelios, cuando dice desierto, desierto os digo, ahí es lo que está diciendo es amén, amén. Porque es una frase, amén, que denota finalidad. Entonces una palabra hebrea que significa así sea, significa es verdad. Desierto, desierto, tiene un significado de finalidad. Por lo tanto, al presentarse Cristo como el amén, Jesús se presenta con la revelación y la verdad final de Dios. Esto significa que Jesús es el amén. ¿Qué? ¿Cuándo es que nosotros decimos amén? Al final, ¿verdad? ¿Cómo terminan muchos salmos? Amén y amén. Es decir, punto final. Hasta aquí se acabó. Bueno, Jesús es el amén porque Él representa, hermano, la revelación y verdad final de Dios.
Amén. Lo dijo bien, bien un escritor que estuve leyendo, lo dijo muy bien de esta manera. Mire cómo dijo él. Dijo: Cristo es el sello de la verdad revelada de Dios, el fin de todo lo que el Padre ha hablado. Después de él, Dios no tiene nada más que decirle a la humanidad. Me pareció muy interesante esa cómo lo presentó este hermano. Oiga eso, se lo repito. Él dijo: Cristo es el sello de la verdad revelada de Dios, el fin de todo lo que el Padre ha hablado. Después de él, es decir, de Cristo, Dios ya no tiene nada que más decirle al mundo. Es decir, Dios envió a su Hijo al mundo y con eso nos dijo todo lo que el mundo necesitaba. Por eso cuando usted lee Hebreos capítulo 1 y versículo 2, versículo 1 y 2, usted va a encontrar que la Biblia dice: Dios ha hablado en otros tiempos, habló de muchas formas y de muchas maneras. ¿Se acuerdan? A los padres por los profetas, como mencionaba hace un momentito. Pero ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la última palabra que Dios dio al mundo fue la del Hijo. Lo que Él vino a predicar, ¿qué fue eso? El Evangelio, hermano. Por eso es que nadie puede venir a traer otra nueva revelación de que Dios me dijo, de que mire, vamos a hacerle así, de que siempre no era así, de que ahora vamos a completar. Porque todo lo que tratan de hacer estos apóstoles, hermanos, según ellos, es completar lo que faltaba. Estaba inconcluso prácticamente la revelación de Dios. Eso es una blasfemia, hermano. En Cristo estamos completos, ya no necesitamos nada más. Ya no necesitamos otro libro, hermano, para creer o para estudiar. Por eso es que los adventistas del séptimo día, que tienen sus libros, y los testigos de Jehová que usan otros libros, revelaciones especiales y cosas así, son claramente, hermano, falsas doctrinas. Porque la última verdad fue el amén, Cristo Jesús. Mire, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20, Pablo dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todo lo que Dios habló, todo lo que Dios prometió, se cumplió en Cristo. Por eso es que Él dice: he aquí el amén, se le presenta a la iglesia, el amén. Por otro lado, el Señor también dice, no solo dice el amén, sino que dice ahí en el verso 14, el testigo fiel y verdadero. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Y aquí la palabra testigo viene de una palabra griega que se dice martus o mártir, y significa eso, mártir, alguien que es un testigo que entrega su vida. Y bueno, hubo, como ya nosotros vimos, otros testigos fieles de Dios en la Biblia. Por ejemplo, Esteban, el que murió apedreado, ¿se acuerdan? Antipas, el de Pérgamo, que murió en esos días donde estaba el trono de Satanás. Sin embargo, hermano, Jesús no es un testigo más, sino que Jesús es el testigo fiel y verdadero de Dios. O sea, ahora hay testigos de Dios también, porque nosotros que nos paramos a predicar la palabra y sacrificamos nuestra vida para este servicio de Dios, somos testigos de Dios también, ¿verdad? Por eso Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? Me seréis testigos. Ustedes y yo, hermano, somos testigos de Cristo. Ok, pero hay un solo testigo, el testigo, con letras mayúsculas. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Ahora, este es un testigo fiel. La palabra fiel identifica a alguien digno de confianza. Escuche, que tiene credibilidad. Esto significa la palabra fiel que dice aquí. Alguien digno de confianza, alguien que tiene credibilidad. Como que Cristo se les está presentando a ellos, hermano, y como que la iglesia lo que está recibiendo es una bofetada, porque ellos no tienen ni lo uno ni lo otro. No tienen ni fidelidad, ni tienen credibilidad, hermano. Y no hay cosa más fea verdaderamente que haya una iglesia que no tenga fidelidad y credibilidad. Que usted le hable a alguien y que esa gente se le ríe a usted en la cara porque saben que usted es un tremendo mundano. Y eso es terrible, hermano. ¿Se acuerdan ustedes por ejemplo, de la historia de Lot cuando fue
Dios iba a destruir Sodoma. ¿Sabe qué hallamos en esa historia cuando dice la Biblia, apúrate Lot, saca a tu familia? Dice la Biblia que Lot fue donde sus yernos. Y oiga, ¿a qué fue? Decirles, vámonos, sálganse, porque viene el juicio de Dios, va a caer fuego y esto se va a acabar, vámonos. ¿Sabe qué dijeron sus yernos? Dice que les pareció que le hacían un chiste. Pareció como que se burlaba, dice la Biblia. O sea que la religión de Lot, o lo que Lot estaba diciendo, para la gente que lo oía era como un chiste. ¿Por qué? Porque Lot se había acomodado mucho en Sodoma, hermano. Se había acostumbrado mucho al sistema de Sodoma. Eso está en Hechos capítulo 18, hermano, esa historia, y 19. Entonces, si no hay credibilidad y fidelidad en una iglesia o en un cristiano, no está en nada. Por eso esto el Señor se le presenta así a la iglesia: yo soy y si tú eres mi iglesia, tienes que tener algo de mí, como que es lo que le está diciendo, hermano. Porque mire, para que nosotros podamos ser testigos veraces, verdaderos, tenemos que tener este respaldo. Por eso es que nosotros nos damos a respetar con todo el mundo, hermano. Usted en su trabajo dése a respetar con todo el mundo. Mujeres y hombres, jóvenes en la escuela, para que cuando usted hable serio la gente lo oiga. Porque no va a andar, hermano, riéndose, contando chistes calientes ahí con los amigos o las amigas del trabajo, y a la hora de la hora, cuando quiera hablar de verdad serio, nadie le va a creer. Serio, seria. Amén. ¿Para qué, hermano? Y no queremos decir que va a andar todo el día así con cara así como de Fidel Castro, hermano, no. ¿Sí me entiende? Pero en la postura, en que vienen a hacerme proposiciones media raras, que mira, vámonos de pinta, o que mira, vamos a hacer esta tranza aquí. No, yo no actúo así. Yo soy fiel a Dios en mi carácter y vivo para Dios, no solo en el templo, sino también afuera. Entonces Jesús es digno, amén, es fiel porque Él es digno de credibilidad, digno de confianza. También, hermanos amados, vemos que Jesús dice que Él es verdadero, y esta palabra verdadero, cuando analizamos la palabra griega, significa en quien hay verdad. Jesús es entonces, hermano, el testigo verdadero porque en Él hay verdad. Y esto fue característico del Señor durante toda su vida terrenal. San Juan 8:32, Juan 14:6, ahí habla claramente que Jesús es verdad. Jesús es verdad, Jesús es verdad. Aún sus enemigos, escuche, podían ver la veracidad de su testimonio. En Marcos 12:14, cuando estos escribas y fariseos, acuérdense que andaban detrás de Él, lo querían atrapar, ellos llegaban y concluían diciendo: este hombre es un hombre veraz. Es decir, este hombre habla verdad. Este es un hombre transparente. Este es un hombre que de verdad, amados hermanos, hay verdad en él. Alabado el nombre del Señor. Mire cómo se presenta el Señor entonces. Él vino a dar testimonio de la verdad. Dice la Biblia en Juan 18:37, frente a Pilato, Jesús vino a dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad?, dijo Pilato. Yo para esto he venido al mundo, dijo Cristo, para dar testimonio a la verdad. Y esa era su profesión. Primera Timoteo 3:16, dice Pablo a Timoteo que haga la misma profesión que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuál profesión? Ser testigos veraces de la verdad, hermano. De que a usted no le van a decir, hermano, porque hay tantas cosas, mire, hermano, que hacen que el evangelio se vea como un chiste hoy. Es terrible, sinceramente hablando, hermano, porque hay gente que están en la iglesia que en lugar de estar en pro de que las almas se salven, parece como que están en contra de que las almas se salven. ¿Por qué? Por su testimonio, hermano, que deja mucho que desear de una persona fiel. Mire, hoy yo escribía y respondía a un comentario. Yo por lo regular, hermano, no me meto mucho en eso, ¿verdad? Pero esta señora, siempre que algo y comentaba, ¿y sabe qué comentaba esta señora? Me puso varias veces comentarios, me ha puesto, porque dice que nosotros somos una iglesia legalista, que nosotros somos una iglesia anticuada, una iglesia de doctrinas de hombre y todo eso. ¿Sabe qué es lo que escribe ella? Ella dice: la gente no necesita vestirse así como ustedes dicen ahí y enseñan.
No, porque la vestimenta, dijo ella, es cultural y esto y lo otro. Es más, dijo ella, en la cultura mía, por ejemplo, dice, si está a 30 grados centígrados la temperatura, yo tengo que andar en un chorcito y en una minifalda para que no me suden las piernas, dijo ella. Y así, tengo que andar así porque acuérdese que la Biblia también dice que es templo, somos templo del Espíritu y tengo que cuidar el cuerpo también yo, dijo ella. Y por eso es que, ¿verdad? ¿Cómo usted va a predicar que la gente se vista bien? ¿Cómo? Si usted vive en el frío está bien, pero si las que viven allá, en lo caliente y eso, tienen que ponerse chorcitos, no sean exagerados. ¿Usted cree que una mujer así, hermano, que le está dando todo eso al mundo, es alguien que quiere ganar almas para Cristo? ¿Qué quiere hacer? Se los quiere tronchar, hermano. Eso es, porque ¿qué es lo que sucede con esto? Están incitando a la inmoralidad, hermano. Y ella decía, así que no juzguen a las mujeres, decía ella. Los malos aquí, los pecadores, son los hombres por morbosos que andan viendo donde no deben de ver. ¿Verdad? Eso tiene razón, porque si hay hombres así, está bien, ¿verdad? Pero también si hay una mujer, hermano, que anda con todo el negocio descubierto. ¿Y cómo? Y todo el mundo es carne, hermano. Acá nadie es ángel aquí en la tierra. ¿Sí o no? Entonces por eso es que hay que enseñar los principios bíblicos. Y mire, es otro tema, ¿verdad? Me estoy saliendo, pero no hay reglas en cuanto a la vestimenta cristiana, ¿verdad? Porque aquí las hermanas son testigas de que aquí no le hemos dicho a nadie, mire hermana, mida que la falda mira 36 pulgadas. O le hemos dicho así, hermano, que mida 36 o 40. No le hemos dicho así. Pero ¿qué decimos? Hay principios cristianos. ¿Cuáles son esos principios? Pudor y modestia. Eso. Una mujer de Dios, un hombre de Dios, sabe, teniendo el temor de Dios, cuándo se viste provocativa y cuándo no. ¿Sí o no, hermano? Sabe porque se separa al espejo una persona y ve, hermano, que está muy marcada y que esa ropa está muy apretada, no se la va a poner si tiene temor de Dios. ¿Se oye o no? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir mejor aquí en Apocalipsis. Entonces, el testigo fiel y verdadero, esto es lo que significa. Nada que ver, hermano, entonces la iglesia, nada que ver la iglesia que tenía entonces frente a él. Además, el Señor agrega otra cosa muy interesante. Y dice ahí, el mismo versículo donde estamos, el verso 14, dice que Él es el principio de la creación de Dios. Lo cual indica que Él, Cristo Jesús, es el que tiene preeminencia, es decir, el más importante, el que está por encima de todo lo creado. Eso es lo que quiere decir el principio de la creación de Dios, el que está por encima de toda la creación. ¿Por qué? Porque Él no es creado, nosotros somos criaturas. Por eso es que Dios es santo. En este sentido, hermano, de que Él, la santidad de Dios es exclusiva porque Él no es parte de la creación. Él es el creador. Entonces, como Cristo, vamos a ver ahorita esto, porque esto ha sido, hermano, pasajes como este, pues han sido malinterpretados y han dado lugar a que muchas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová, se tenga a Cristo como una criatura más. Sin embargo, está claro que Jesús es el medio por el cual Dios creó todas las cosas, todas las cosas. Y mire, el apóstol Pablo lo deja más claro, y le voy a invitar que leamos aquí Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17. Son textos, hermano, que bueno, haríamos bien nosotros en aprendérnoslos de memoria para tenerlos bien presentes ahí. Son textos muy importantes respecto a la deidad de Cristo. Colosenses 1, 15, verso 1, 15 y 16. Dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escuche, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él
subsisten. Y Él es la cabeza, 18, del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, para que sea superior en todo. Ahora, si las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y Él es antes de todo lo creado, Él no puede ser una criatura, hermano. No. ¿Y dónde corroboramos todavía más claro eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Usted ahí lee, amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, está hablando de Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se da cuenta entonces qué significa esta frase del Apocalipsis? Yo soy el principio de la creación de Dios. No está diciendo yo fui el primero que Dios creó, porque aquí es donde empieza la pelea en la mente de los testigos de Jehová y otras sectas por ahí que niegan que Jesús sea Dios, hermano. Dicen que es hijo de Dios, pero inferior a Dios. No, Jesús es Dios mismo. Y lo vamos a ver a lo largo del libro del Apocalipsis, cuando lleguemos al trono de Dios y todo esto. Entonces Cristo, hermano, es la fuente y la razón de ser. Escuche eso, de toda la creación. ¿Por qué decimos eso? Bueno, ahí donde leímos Colosenses, dice que en Él subsisten todas las cosas. Si la creación está ahí todavía donde está, cuando Dios la formó, no es por otra cosa, sino que Dios la sustenta, hermano, por medio de Cristo. No es porque los gringos mandan satélites allá o porque hay vida extraterrestre allá, hermano, en Marte, y que vamos al rato a descubrir los marcianos y eso. Mire que el ser humano está zafado, hermano, zafado. Este hombre más millonario del mundo ahorita, que se llama Elon Musk, que se movió para acá, para Texas, dicho sea de paso, una compañía terrible, grandota, enorme. Estos que están mandando cohetes para la luna, ¿sabe? El tipo que es el más grande del mundo en dinero, dice que él va a vender toda su fortuna porque él tiene un solo propósito: ir a colonizar Marte. O sea que él quiere hacer una ciudad en Marte. Y no es juego, hermano, ya está construyendo los cohetes, ya están en prueba. Bendito el Señor. Ahora, ¿van a encontrar vida allá, hermano? Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Amén. Pero de que puedan ir a hacer sus cositas ahí, creo que sí pueden hacerlo. Yo creo que al rato vamos a llegar en carros volando aquí también nosotros. Sí, así está de avanzada la tecnología ahora. A su nombre, gloria, aleluya. Así que, bueno, seguimos adelante, hermano, entonces acá con el mensaje. El Señor allí, volviendo al Apocalipsis, ahí donde estamos, dice la siguiente parte del versículo donde estamos, el 14, dice el verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres fueres frío o caliente, dice el versículo 15. Bendito el nombre del Señor. Entonces acá vamos a ver, hermano, que el Señor normalmente, al Señor que decir que conoce las obras, como hemos venido mirando en las iglesias, hemos visto que la mayoría son reprochadas en alguna área, a excepción de dos iglesias. ¿Se acuerda cuáles son las únicas dos iglesias que vimos que Jesús no les dijo ni un reproche ni una queja, sino que las animó, sigan adelante, pero no les dijo tengo contra ti esto o aquello? ¿Se acuerdan? Esmirna y Filadelfia, esas dos iglesias. Pero vemos nosotros, hermano, que aunque se les reprochaba algo, también hemos venido mirando cómo Jesús siempre encontraba algo digno de alabar en cada iglesia, ¿verdad? Es decir, tú perdiste tu primer amor, pero eres paciente, trabajas mucho, no toleras a los falsos, por ejemplo, le dijo a Éfeso. Amén. Yo sé que, a Sardes le digo, yo sé que hay unos que no han manchado sus vestiduras a ti, así que sigan, consérvense ustedes, guárdense. Y había cositas, pero ¿saben? Lo triste aquí, hermano, es, amén, que lamentablemente el Señor, por más que intentó encontrar alguna cosa de alabar en esta iglesia, no encontró nada.
absolutamente nada que decir, que alabar. Amén. Y esto sí que es triste, hermano. Ni un brillo, nada por lo que decir, bien hecho eso. Eso sí, entonces, hermano, que es triste. Ni una virtud, no había nada. Así que de todos los mensajes que hemos leído, este es el más triste, hermano. Es el más triste. Porque es verdad, nosotros sabemos eso. ¿Qué iglesia, hermano, no, por ejemplo, no tiene problema? ¿Usted cree que en todo el mundo, las iglesias que habemos en el mundo, tenemos problemas? Todas las iglesias, todas tenemos problemas. La iglesia más sana y santa y de sana doctrina y del Espíritu Santo y lo que sea que existe en la tierra, siempre tiene gente chismosa. Siempre tiene gente, hermano, que no se quiere someter a la Biblia. ¿Verdad? De 100 que hay ahí, siempre va a haber 2, 3, hermano, que ¿sí me entiende? Pero siempre va a haber algo que alabar de esa iglesia. Pero la Odisea no tiene nada, hermano, ni una sola triste cosa, hermano. Entonces los laodicenses, según el Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Y a qué conclusión llega el Señor? Que tú no eres ni frío ni caliente. Y eso a los laodicenses los convertía en algo muy desagradable ante el Señor. Con razón el Señor Jesucristo no pudo encontrar nada bueno, hermanos, en esta iglesia, ya que su condición de tibia o de tibieza, que no eran ni fríos ni calientes, la inhabilitaba completamente. Es decir, no eran útiles para nada. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos las características de la ciudad de la Odisea? ¿Se acuerdan el problema que la ciudad tenía con el agua que les llegaba? Que la tenían que traer de lejos, de una montaña, como unas 6 millas, y tuvieron que hacer un acueducto que hasta el día de hoy están las ruinas ahí. Cuando el agua les llegaba a la ciudad, desde allá, llegaba un agua tibia, y era les provocaba muchos malestares, vómitos, les provocaba enfermedades. ¿Por qué? Porque el agua, hermano, así, mire, el agua, ¿verdad? Pues fría, en un día muy caluroso, está muy bien, ¿verdad? El agua a lo mejor caliente, en un día, hermano, muy frío, pues ayuda bastante. Pero ¿y el agua tibia? Cuando usted toma café, ¿cómo se toma el café? ¿Verdad que un café, hermano, que esté tibio, como que no está muy bueno? Como que no sabe bien un café tibio o una comida tibia. ¿Verdad? ¿Cómo lo preferimos? ¿Caliente o fría? Hay comidas que saben deliciosas frías y otras calientes, pero tibias, raro, hermano. Raro. Entonces así era una condición desagradable, amados hermanos, la que tenía los laodicenses. En otras palabras, hermano, no tenían algo digno que el Señor pudiera usar en ellos. Aleluya. Así que era repugnante la condición. Las palabras de Cristo aquí, hermano, tú no eres ni frío ni caliente, son de verdad crudas, son fuertes. Una iglesia que no es fría ni caliente no es nada ni está en nada. Y esto o estas palabras los laodicenses la entenderían claramente, lo que ellos estaban diciendo, porque ellos mismos sabían lo desagradable que era tener agua así, hermano. Ellos mismos lo sabían. Alabado el Señor. Ahora, ¿qué quería decir esto de no eres ni frío ni caliente? ¿Cuál era en sí el problema, el pecado? Claramente, hermano, por lo que vamos a mirar en toda la carta, el problema de esta iglesia era su indiferencia y su falta de compromiso con Cristo. Ese era, porque cuando vamos a observar la palabra caliente, está hablando de fervor, a tal grado de que casi vamos a llegar al punto de ebullición, es decir, tan caliente que está a punto de hervir. Amén. Pero ellos no estaban así, ellos estaban tibios, no estaban tampoco, hermanos, fríos. Y entonces los colocaba en una muy mala posición delante del Señor, y representa entonces indiferencia y falta de compromiso. No se hace, por ejemplo, cuando usted lee la carta, no se hace mención de ningún problema o ataque
de enemigos o del diablo o cosas por el estilo, que son características que miramos nosotros en una iglesia que está batallando, luchando, ¿verdad? El diablo se levanta, el diablo le hace la guerra, el diablo por aquí, ataca por allá, como a Esmirna, como a Filadelfia, que los judíos se levantaban y los perseguían. Esta no se ve nada de eso. No hay nada, no hay persecuciones, no hay nada, absolutamente nada, hermano. Prácticamente el diablo estaba en paz. Habían hecho la paz ellos y el diablo, ¿verdad? Como esa gente, hermano, que hoy dice: no, es que ¿sabe usted por qué yo no oro tanto, pastor? Porque yo no quiero tener problemas con el diablo. Dice que la gente que ora mucho, el diablo luego se lo empieza a levantar. Y la mera yo me la quiero llevar así, relax, suave. Qué tremendo, hermano, que haya. No, nosotros no podemos. Eso es una condición indiferente, tibia, y provoca náuseas, hermano, delante del Señor. Entonces, esta iglesia, amén, o en la iglesia de Jesucristo, hermano, fíjese, nunca ha existido tal cosa como la neutralidad. ¿Cómo es eso? O sea, o se es cristiano o se es mundano delante de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, la gente puede jugar, pero delante de los ojos de Dios, o se es cristiano o se es mundano, hermano. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Eso es así. O se es santo o se es impío. O se es puro o se es sucio. No hay término medio. O somos o no somos. Ese es ser cristianos genuinos, hermano. No de que sí, no sé, tal vez, puede ser, a lo mejor, quién sabe. No, hermano. No, en la iglesia del Señor nunca ha existido tal cosa como la neutralidad. Yo aquí me quedo en medio, ni me meto tanto, ni me hago para allá, aquí tranquilo voy. No, ese es un peligro, hermano, enorme. Y ya hay ejemplos claros en la Biblia. Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 24. Escucha ahí lo que dice su Biblia. Escucha, dice la Biblia, Mateo 6, 24. Ninguno, escuche, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6, 24. ¿Qué quiere decir eso? No se puede servir a los dos al mismo tiempo. O le sirves a uno o le sirves a otro. Y ahí era, ¿verdad?, el Señor hablando de las riquezas. Alabado el Señor. Otro pasaje bíblico interesante que nos muestra que en Dios no hay neutralidad, es decir, no hay por qué haber tibieza, es Primero de Reyes capítulo 18 versículo 21. Dice la Biblia, Primero de Reyes 18, 21, Elías hablándole al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Así les dijo el profeta Elías: si Jehová es Dios, pues sigan a Jehová, y si creen que Baal es Dios, pues váyanse con él, pero decídanse, porque ustedes no pueden estar del uno o del otro. Y así estaba Israel, hermano, adorando a Jehová y adorando a Baal también. Y Elías dijo: no, esto no trabaja con Dios, hermanos queridos. No puedes sentarte en el culto y gozarte en el culto y cantar y alabar a Dios y al rato irte a ver una película 3X a la casa. O irte a ver películas feas allí o en esas tantas cosas, hermano, que pueden suceder que manchan la vida de un cristiano. A su nombre sea la gloria, aleluya. Otro pasaje, hermano, está en Éxodo 32, versículos 25 y 26. Dice Éxodo 32, 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Oiga, eso fue terrible, hermano. ¿Quién está con Dios? Después de la adoración del becerro, Éxodo 32. ¿Quién está con Dios? Si usted está con Dios, dijo Moisés, júntese conmigo, véngase para acá. Pero usted no puede estar aquí y puede estar allá. Y se juntaron
todos los hijos de Leví. Dios hizo una mortandad en ese día ahí, hermano. Pero a la gente fiel la guardó, la ayudó, la soportó. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios, hermano, espera que sus hijos nos decidamos y seamos decididos. Que no estemos jugando, hermano, de que somos cristianos y que sí, pero queremos una probadita del mundo y una probadita de la iglesia, y ya le vamos a dar otra probadita al mundo, y aquí, ¿verdad? Y nos sentimos a gusto aquí en el templo y cantando, pero allá también con los amigos, haciendo cosas que no convienen, diciendo malas palabras, viendo cosas que no debemos ver, hermano, allá en la escuela o en el trabajo con los amigos. No se puede, hermano. Por último, Santiago, este texto último que traigo aquí, Santiago 4:4, que ya no lo sabemos todos, dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Qué tremendo está eso, hermano. Mire lo que dice: oh almas adúlteras. Quiere decir que la idea de una persona que ni es fría ni es caliente delante de Dios es un adulterio espiritual, hermano. Es decir, si yo no me comprometo 100%, hermano, con Cristo, quiere decir que lo que yo quiero, hermano, es tener libertad. Es como, por ejemplo, decir entre nosotros, cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Las parejas nos casamos, hacemos un compromiso, ¿sí o no? Cuando hay una unión, una mujer y un hombre se juntan, se casan. ¿Por qué se casan? Porque estamos haciendo un compromiso. Ahora, ¿qué es lo que dice? Yo voy a serle fiel a este hombre o a esta mujer todos los días de mi vida. Solo a él, solo a ella. ¿Y qué estamos haciendo? Un compromiso, hermano. No es decir, pues no dice van a estar casados hasta que el otro o la otra los separen, ¿no? O hasta que se le acabe la cintura de avispa y se le ponga cintura de gallina. ¿Verdad que no? ¿No dice eso? No, hasta que la muerte. ¿Qué significa? Un compromiso significa algo serio, hermanos, serio. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una mujercita ve que su marido le anda echando ojitos a otra por allá? ¿Qué harían ustedes, hermano? ¿Será que se va a sentir bien, como que nada está pasando? No, porque tú y yo tenemos un compromiso. Yo soy tu esposa, soy tu esposo. Amén. Todos los piropos que tú vas a decir tienen que ser para mí. Todas las cosas bonitas no tienes por qué ir a decírsela a otra, a mí me las tienes que decir. Se quedaron mudos ustedes, hermano. ¿Por qué? Porque es un compromiso. O sea, a lo que quiero llegar, hermano, Dios nos anhela celosamente. Eso dice la Biblia, ahí mismo en Santiago capítulo 4, adelantito. Dios nos anhela, Él nos quiere para Él nada más. Entonces, no podemos estar en que sí o no. Es que no sé si de verdad te amo, Señor. No sé si de verdad quiero estar contigo toda mi vida. No sé de verdad si es esto lo que siento, es amor por ti, Señor. ¿Cómo le vamos a decir eso a Dios, hermano? No. Cuando nosotros, hermano, entendemos lo que es el amor de Dios y Dios ha hecho una obra en nosotros nos comprometemos con Dios. Porque no estamos pensando, hermano, en decir, bueno, ¿y qué tal si me descarrío al rato? Y si me meto mucho, pues no, hermano, ¿verdad? No podemos pensar de esa manera. Amén. Es como que alguien se quiera casar, pero antes de casarse está pensando que quizás se puede divorciar un día. ¿Quién llega al altar así, hermano? No. Ahora, hay muchas cosas que suceden en el camino, pero cuando hacemos el compromiso, ¿quién lleva ese pensamiento? Nadie lleva ese pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que queremos, hermano, es hacer las cosas como son bien. Ahora, cuando hablamos en lo espiritual, entonces estamos viendo aquí, hermano, que el Señor está indignado. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor porque Él dice, ok, tú no eres ni frío ni caliente, eres indiferente, no te quieres comprometer.
Acuérdese, eso es fervoroso. Tú no quieres compromiso conmigo. Ahora, dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiso decir el Señor con esas palabras? Ojalá que fueres frío. Querría decir el Señor, ojalá fueras mundano. ¿En el corazón del Señor habría eso? No, vamos a ver qué significa esto, hermano. No podemos pensar que Cristo el Señor desea la frialdad o la muerte espiritual para su iglesia. Este término más bien señala el deseo profundo de Jesús por la vitalidad espiritual de una iglesia que piensa que la tiene, pero que no se ha dado cuenta de su triste y nauseabunda condición. O sea, el Señor no es que quiere que la iglesia se vuelva mundana, fría, muerta. No. Él dice, ojalá fueses fría. Pero lo que vemos allí en sus palabras es el corazón. ¿Qué quiere el Señor? Que la iglesia se ponga en ese lugar. Y sabe, porque hay, hermanos, más oportunidad. Por ejemplo, una persona que está fría, es decir, muerta en delitos y pecados, una persona que nunca ha estado en la iglesia, una persona que no sabe lo que es el Espíritu Santo, no sabe lo que es la presencia de Dios, no conoce la Biblia, hermano, una persona así, aleluya, tiene, hermano, más probabilidades de arrepentirse y salvarse al darse cuenta de su necesidad de Dios que una persona tibia en la iglesia. Escuche eso, porque estamos hablando que el tibio, por todo lo que estamos mencionando, no es salvo, hermano. No es salvo. La persona que está en esa condición no tiene la salvación. Mire, por ejemplo, en Lucas 18, versos 9 al 14, esa se la parafraseo así rapidito, es la historia del publicano y el fariseo y el publicano que fueron a orar al templo. ¿Sabe cómo oraba el fariseo? Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, yo ayuno, Señor, yo diezmo, yo doy de todo, de esto, yo. Esa era la oración de él. El otro estaba humillado, postrado, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, y él decía, Señor, perdóname porque yo reconozco que soy pecador. Dice el Señor, ¿quién creen que se fue justificado para su casa? ¿Quién? El que se humilló. Ahora, el fariseo representa muy bien esta condición espiritual, hermano. O sea, él piensa que está bien con lo que está haciendo. Él piensa que cumple con ciertos requisitos y ya la hizo. Pero aquel que sabe y conoce su desgracia, ese hombre se está arrepintiendo. O sea, un frío, un mundano allá afuera que nunca ha estado aquí en la iglesia, tiene más probabilidades de arrepentirse y salvarse que un tibio que pasa los cultos y que ahí están los cultos, hermano, y que sigue viviendo inmoralmente y que canta y que alaba ahí con los hermanos, pero que también se va a fumarse marihuana y a fumarse su cigarro y a echarse su cervecita también allá. Porque él dice, tengo religión y tengo mundo, yo estoy aquí tranquilo. Y su conciencia se cauteriza y piensa que así está bien. Ese es el problema, hermano. Entonces, cuando la gente en el mundo siente el golpe duro, ellos claman a Dios, hermano. Ellos reconocen que necesitan a Dios. Alabado el nombre del Señor. O sea, por eso es que hay más probabilidades. Por otro lado, entonces, como venimos señalando, los tibios tienen suficiente religión, oiga eso, para calmar su conciencia. Es decir, me eché mi cigarrito, me di mi salidita con aquella mujer, pero voy a la iglesia el domingo, ¿verdad? O voy a la iglesia y al estudio y me siento y oigo. O sea que no está tan mal, ¿sí me entienden? No está tan mal. Eso lo dice el tibio. Entonces, ellos tienen suficiente religión para calmar su conciencia de que necesitan a Dios, pero tienen suficiente del mundo para quedar excluidos de la vida eterna. O sea, tienen suficiente religión para sentirse bien ellos mismos, que aunque están haciendo algo bueno, pero a la vez tienen suficiente mundo para perderse, para que sus almas se pierdan, porque no puede estar en esa condición, hermano. Por esto son comprensibles las palabras, son palabras que a veces, si uno no las analiza en este contexto, no se entienden. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 21:31, ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Dice, hermano, ahí, después de que se acuerdan de esta historia donde los hijos dijeron, voy, el otro dijo, voy,
y no fue, y uno dijo, yo no voy, y al final terminó yendo. Dijo el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijo el Señor. Dijeron los fariseos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, escuche esto hermano, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Les dijo el Señor a la gente que lo oía. Los publicanos, es decir, los ladrones y las prostitutas, van más cerca del cielo que ustedes. ¿Cómo una prostituta? Un ladrón. Sí. ¿Por qué? En el contexto de analizar esto, porque esa gente, hermano, cuando de verdad se quebrantan, se arrepienten de su corazón. Pero una persona que vive así, hermano, tibia, indiferente, sin compromiso, acomodada, hermano, que no quiere, todo le parece mal. Mire, a mí me da tristeza, hermano, ver gente a veces así de años en las iglesias que tienen para todos los hermanos. Ellos no se quieren arreglar porque aquel está mal, porque aquel hace aquello, porque aquel hace lo otro. ¿Y por qué usted no se quiere afirmar? No, es que para qué, si mira el hermano, y que mira aquella la hermana, y que mira aquello, y para todo el mundo tiene. Nunca se podrán arreglar así, hermano. Nunca. Mejor un borracho, pecador, amén, tiene más probabilidad y más cerca del cielo que él, hermano. Eso es lo que el Señor quiere decir. Parece ser entonces que un tibio sentado en la banca de una iglesia está mucho más cerca del infierno que un frío mundano divirtiéndose con las prostitutas. Eso es lo que quiso decir el Señor, hermano. Así de claro. Terminó con esto. Hay quienes llaman a la iglesia de la Odisea la iglesia desechada, como que ya no tuviera remedio. Sin embargo, la frase que usa el Señor, te vomitaré de mi boca, directamente del griego, lo que dice es, estoy al punto de vomitarte. Es decir, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Hay esperanza todavía, hermano. Hay esperanza. Esto es lo que significa. Puede hacerse algo si ellos cambian y se arrepienten, como el Señor les advierte más adelante. ¿Cuántos creen, hermano, que Dios puede perdonar todos los pecados? Solo que hay un pecado que Dios no puede perdonar: el que no se confiesa delante de Dios, hermano. Amén. Así que ahí lo vamos a dejar. Si el Señor nos ayuda, vamos a continuar a terminar el próximo martes, hermano, esta carta. Gloria al Señor. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, por tu palabra, que siempre nos recuerda, Señor, nuestras necesidades.